Buenos días, profesor. Mi nombre es Geraldine Vivanco y hoy junto a mi grupo presentaremos el análisis macroeconómico de Alemania para el periodo 2015-2025. Hemos elegido este país pues no solo por ser la mayor potencia industrial europea, sino porque la última década ha sido posiblemente la más desafiante para su modelo económico. A lo largo de esta presentación vamos a ver cómo Alemania ha navegado entre una expansión constante, el choque exógeno de una pandemia global y la reciente estanflación que ha vuelto a poner sobre la mesa debates estructurales complejos. Siguiente, por favor. El siguiente, ajá. Para comenzar, es vital entender el contexto estructural de Alemania. Esta es una república federal parlamentaria de 16 estados y es el estado más poblado de la Unión Europea con 83.5 millones de habitantes. Económicamente, desde 2023 se posiciona como la tercera economía mundial por PBI nominal, superando a Japón. Sin embargo, su modelo productivo, pues basado en la industria manufacturera, y una fuerte orientación exportadora, pues opera bajo una particularidad clave. Al ser miembro de la eurozona, no posee autonomía monetaria, es decir, que pues esta es dictada por el Banco Central Europeo, lo que limita sus herramientas de reacción ante choques. Finalmente, también es importante señalar que este análisis se enmarca en un contexto de cambio político. La siguiente diapositiva, por favor. Si analizamos la evolución económica, pues en este gráfico identificamos tres etapas claras. Primero, la de 2025-2019, donde se ve una fase de estabilidad con crecimiento moderado y un bajo desempleo. Segundo, el quiebre en 2020. La pandemia pues, de COVID-19 provocó la mayor contracción del PBI desde 2009, con una caída de 4.5% según datos ajustados. Esto fue un golpe brutal que se contuvo mediante un esquema de trabajo reducido, conocido como el Kurzarbeit, y estímulos fiscales masivos. Y bueno, el tercer hito crítico fue en 2022. Aquí pues Alemania sufrió un choque negativo de oferta por la crisis energética, que eleva la inflación a 6.9%. Este es su pico más alto en décadas. Y esto derivó en lo que llamamos estanflación, provocando que Alemania fuera la única economía del G7 en contraerse durante 2023. Hacia 2025, pues observamos una recuperación muy leve del 0.2%, lo que subraya que la economía alemana sigue en un proceso de reajuste estructural tras estos años de turbulencia. Siguiente, por favor. Bueno, ante este panorama, pues nuestro objetivo general es realizar una evaluación crítica de cómo las respuestas institucionales, en este caso las políticas monetaria, fiscal y cambiarias, han enfrentado estos choques. Nos hemos propuesto 4 ejes específicos para lograr ese análisis. El primero es identificar la política de mayor impacto sistemático en cada ámbito. El segundo es contrastar ese impacto mediante estadísticas oficiales. El tercero es incorporar la visión de especialistas para evaluar la efectividad de las medidas y finalmente validar si la respuesta alemana se alinea con los modelos de oferta y demanda agregada que hemos visto en nuestra teoría macroeconómica. Con todo este marco teórico y empírico establecido, pues voy a dar paso a mis compañeros para que profundicen en los detalles de cómo se ejecutaron esas políticas. Gracias. Seguimos con la siguiente diapositiva, que es la reforma del freno de deuda por la reforma del freno de deuda. Para entender esta política, primero debemos conocer el llamado freno de deuda o el de Schuldenberg. Esta es una regla fiscal que limita el déficit estructural del gobierno federal al 0.35% del PBI. Bueno, para no ser con tantas palabras así confusas, en términos sencillos sería que la regla busca evitar que el Estado gastara permanentemente mucho más de lo que recaudaba. De esta manera, mantener y controlar una deuda pública. Entre el año 2015 y 2019, Alemania aplicó una política fiscal bastante austera, conocida como el cero negro. Claro, el cero negro. Esto significa mantener presupuestos equilibrados y evitar nuevos déficits. Como resultado, la deuda pública disminuyó aproximadamente
sí, 71% del PBI en 2015 a 59% en el 2019. Sin embargo, esta política cambió debido a acontecimientos externos. Durante la pandemia fue necesario aumentar el gasto público para sostener a las empresas, proteger a los empleados, apoyar a los hogares y posteriormente a las crisis energéticas presentadas en la guerra entre Rusia y Ucrania. También exigió una mayor intervención del Estado. Bueno, finalmente, en el 2025, el Parlamento alemán aprobó una reforma importante del freno de deuda. Esta reforma permitió que el gasto en defensa superior al 1% del PBI quedara fuera de las restricciones fiscales y creó un fondo especial de 500.000 millones de euros destinados principalmente a la infraestructura. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva, que es la deuda fiscal y saldo fiscal. En esta diapositiva podemos observar la evolución de la deuda pública y el saldo fiscal en Alemania en el 2015 y 2025. Primero vamos a analizar la línea del color de la izquierda, que representa la deuda pública como porcentaje del PBI. Entre el 2015 y el 2019, esta observa una reducción continua. La deuda disminuyó entre 71.1% aproximado y el PBI 59%, como lo indiqué en la diapositiva anterior, pero acá con gráficos. Esto va a reflejar los efectos de la disciplina fiscal y de la política de presupuestos equilibrados aplicada durante años. Sin embargo, en el 2020, o sea, la pandemia, se produce un cambio importante. La deuda aumenta hasta aproximadamente 68.5% debido a la pandemia. Este incremento explica por qué el gobierno tuvo que aumentar el gasto público para apoyar a las familias, preservar empleo, financiar medicinas sanitarias, evitar una caída económica aún mayor. Después de la pandemia, la deuda comenzó a disminuir gradualmente. Las nuevas necesidades de gasto en infraestructura, energía y defensa generan una mayor presión fiscal a futuro. Ahora observamos las líneas amarillas que representan el saldo fiscal, un valor positivo que indica que existe un superávit fiscal. Entonces, es decir, que los ingresos públicos son mayores que los gastos. En cambio, un valor negativo representa un déficit fiscal, lo que significa que el gobierno gasta más de lo que recauda. En el 2015 a 2019, Alemania registró un superávit fiscal, como lo vemos en los gráficos. El punto más alto fue en el 2018, con un superávit del 1.9% del PIB. Pero en el 2020, como lo comenté hace un rato, de la pandemia, el saldo fiscal cayó hasta menos del 4.3% del PBI, debido al fuerte aumento del gasto durante la pandemia. Pero para el 2025 el déficit se ubicó aproximadamente en 3% del PBI y alcanzó alrededor de 127.000 millones de euros. En conjunto, estos ambos gráficos muestran que Alemania utilizó una política fiscal expansiva frente a estas crisis. El aumento del gasto ayudó a sostener la economía, pero también generó mayores déficits y aumentó las necesidades de endeudamiento. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva, que va a ser la opinión de los expertos. Bueno, nosotros hemos estado por diferentes fuentes investigando y en estas opiniones de los expertos, sin embargo, la reforma fiscal ha generado diferentes opiniones entre los economistas. Por un lado, George Bibon, disculpa, pero no sé pronunciar tanto estos nombres, sostiene que el freno de la deuda funcionó más como un freno de la inversión. Desde esta perspectiva, la excesiva preocupación por mantener presupuestos equilibrados habría limitado la inversión pública y contribuido al deterioro de la infraestructura alemana. Por otro lado, Fuest, como que indica, señala que Alemania enfrenta un equilibrio fiscal bastante complejo. El país necesita reducir algunos impuestos para estimular la inversión, mejorar la competitividad, pero al mismo tiempo requiere aumentar considerablemente el gasto en defensa. Este fenómeno se conoce como efecto de desplazamiento, como lo indica Fuest, o crawl out en términos simples. Ocurre como cuando el aumento del gasto del endeudamiento público encarece el financiamiento, se reducen los recursos disponibles para las empresas privadas. Y bueno, ahora terminamos con el último especialista, que es Marcel Fratscher. Adopta una posición más crítica, considera que el aumento del gasto no garantiza necesariamente mejores resultados y cuestiona la forma en que se está distribuyendo y priorizando los recursos públicos. Bueno, después de hablar sobre la política fiscal, le doy paso a mi compañero. Muy buenos días con todos, me llamo Luis Vicente y conmigo continuaremos la aplicación de la política monetaria en el periodo de tiempo con el que estamos trabajando. A ver, primero que todo, observamos en la gráfica de izquierda
observamos la inflación en Alemania en el periodo 2015 hasta el 2025. ¿Ok? Pero miren, si analizamos bien aquí, desde el año 2015 hasta el 2020, observamos que los precios se mantuvieron sumamente bajos, oscilando entre el 0,3 hasta el tope máximo que establece el Banco Central Europeo, que es el 2%. Pero si inmediatamente vamos a observar la gráfica que tenemos aquí a la mano derecha, la cual representa la tasa de facilidad de depósito del Banco Central Europeo, entenderemos el porqué de estas bajas inferiores. Ya que miren, el Banco Central Europeo mantuvo durante casi 8 años una política ultra expansiva con tasas negativas, casi nulas, llegando a niveles, como vemos aquí, del -1% para intentar estimular el consumo y alejar el fenómeno de la deflación. Pero, sin embargo, observamos que el punto de quiebre empieza justamente a partir del 2021, ya que en el 2022, debido a un fuerte choque energético derivado de la coyuntura geopolítica que ocurre en Ucrania, la inflación en Alemania se dispara verticalmente, como observamos aquí, hasta alcanzar un pico histórico del 7%, el nivel más alto registrado desde la posguerra. Pero a ver, ¿cuál viene a ser la reacción de esta autoridad monetaria ante esta situación? La respuesta la vemos reflejada aquí en las barras doradas de 2022 hasta el 2023, como se destaca en esta zona. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo inventó una subida acumulada de 450 puntos básicos en un lapso de apenas 14 meses. Pasamos drásticamente de un terreno negativo a un máximo del 4% en septiembre de 2023, consolidándose como el ciclo de endurecimiento monetario más rápido y agresivo en toda la historia de la institución. Y finalmente, observando aquí el cierre del periodo 2024 y 2025, una vez que la política monetaria surte efecto y la inflación cede regresando a niveles del 2.2%, 2.3%, el Banco Central Europeo inicia de inmediato el proceso de normalización, bajando gradualmente sus tasas, de manera simétrica hasta situarlos en un 2%. Ahora continuando con la siguiente diapositiva, vamos a tratar de desmenuzar los costos reales y la composición de este fenómeno en Alemania. A ver, basándonos principalmente en estos tres indicadores, este 29.7%, este porcentaje representa la subida de los precios de la energía en 2022, el cual funcionó como un motor principal, sí, pero a la vez un detonante de toda la escala inflacionaria, afectando gravemente a Alemania por su alta dependencia energética exterior. El segundo indicador es este 5%, 5.1% para ser más preciso, de inflación subyacente alcanzada en 2023. ¿Y por qué esto es importante? Porque bueno, ya que al excluir los componentes más volátiles como la energía y los alimentos no elaborados, nos demuestra que el alza de precios ya había contaminado y permeado a toda la estructura económica general del país. Y como tercer punto, denotado como un 0% real, refleja el impacto directo en las finanzas de las familias. En enero del 2022, los depósitos remunerados rendían prácticamente cero, destruyendo el poder adquisitivo del ahorro. Y tras las subidas constantes de los tipos de interés, estos instrumentos financieros comenzaron por primera vez en años a ofrecer una rentabilidad real frente a la inflación. Pero sin embargo, la otra cara de esto fue el crecimiento de los créditos y las hipotecas, arrastrando la economía a trimestres de contracción técnica. Ahora le doy paso a mi compañero. Yo soy Fabio Córdoba, a mí me toca la parte de la política cambiaria. Bueno, para comenzar, arrancamos con este gráfico que muestra el promedio anual entre 2015 y 2025, en el que el eje vertical es cuántos dólares vale el euro, y bueno, señalando el primer tramo, de 2015 a 2018, acá vemos que el euro se mantuvo relativamente estable entre el 1.11 y 1.18 en la época de la flexibilidad cuantitativa y las tasas negativas del Banco Central Europeo. Ya para el 2019 y hasta el 2021 vemos un zigzag, que esto muestra las fluctuaciones normales ligadas a la pandemia y a la política de reserva federal, pero el euro se sostiene igual arriba del 1.10. Y de esta forma, aquí en 2022 el euro se desploma hasta la paridad con el dólar por la guerra de Ucrania y la subida agresiva de las tasas
el interés del Banco Central Europeo, y es la caída más pronunciada de todo el gráfico como se observa. Ya para el final del 2023 al 2025 pues se estabiliza, y en el 2025 repunta con la fuerza hasta el 1.13, reflejando una apreciación del 15%. Y esto cerramos con los hitos importantes en el que el 2015 dio inicio a la cuantitatividad de la flexibilidad del dinero bajo la presidencia de Mario Draghi, quien lanzó el programa de compra de activos, que esta fue una decisión histórica porque fue la primera vez que el Banco Central iba a comprar deuda pública a gran escala. ¿Y por qué? Porque esto era para inyectar euros al mercado, depreciando la moneda, y eso justamente es lo que se ve en el gráfico, ya que el euro se mantiene relativamente bajo y estable entre el 1.11 y el 1.18 durante todo ese periodo de estímulo monetario. Ya para el 2022 se da la paridad euro-dólar por primera vez en 20 años, y con paridad significa que el euro equivale igual a un dólar. Esto pasó porque en el punto más bajo, como se observa en el gráfico, coinciden con dos cosas al mismo tiempo: la crisis energética por la guerra de Ucrania, que fue un golpe muy duro para Europa, ya que dependía demasiado al gas ruso, y por el hecho de las reservas federales de Estados Unidos, que estaban subiendo las tasas más rápidos que el Banco Central Europeo en ese momento, lo que hacía que el dólar era más atractivo para los inversionistas. Y para el 2022, el primer déficit comercial alemán desde 1991 fue un déficit que significaba para un país que más exportaba, que como es Alemania históricamente, un país superavitario que exportaba mucho más de lo que importaba gracias a su industria. Así que con esto fue una señal de alarma, pero lo que pasó fue que los precios de la energía y las materias primas de Alemania se dispararon, mientras que las exportaciones no crecieron al mismo ritmo, y es la primera vez en 31 años que esto ocurría. Luego, para el 2025, el euro se apreciaba en un 15% frente al dólar. Después de la paridad del 2022, el euro se fortalece con fuerza en el 2025, llegando a máximos de cerca del 1.18 dólares por euro. Dos causas principales importantes de recordar es que el dólar se debilitó relativamente ese año, en 2025, y dio un giro fiscal alemán, ya que la reforma del freno de la deuda de la sección fiscal con el fondo de 500.000 millones de euros generó expectativas de mayor crecimiento en la eurozona, lo que atrajo al capital que hizo subir la moneda. Y esto fue un giro irónico, ya que aquí está la conexión de de todas las fuentes generales de la mala noticia que dio la gran invención que dio el Banco Central de Reserva y bajo el mandato de Mario Draghi. Por eso el Banco Central de Europa menciona que como un riesgo hay que proyectarnos a mejorías. A mí me toca hablar la parte de resultados. Bueno, aquí podemos observar cómo las tres políticas económicas aplicadas en Alemania tuvieron un mismo objetivo, y es mantener la estabilidad económica del país. En primer lugar, la política fiscal permitió aumentar el gasto público para apoyar la economía e impulsar la inversión, aunque eso también provocó un incremento del déficit y de la deuda pública. Como segundo lugar, la política monetaria del Banco Central Europeo elevó las tasas de interés para controlar la inflación. Esta medida fue efectiva para reducir el aumento de los precios, pero también encareció los créditos y disminuyó el consumo e inversión en el corto plazo. Finalmente, la política cambiaria estuvo influenciada por la evolución del euro, lo que afectó la competitividad de las exportaciones alemanas, que son uno de los principales motores de su economía. Bueno, en conclusión, con los objetivos versus los resultados, aunque estas tres políticas lograron que la inflación regresara a niveles cercanos al 2%, también contribuyeron a la recuperación económica después de la pandemia. Pero también generaron algunos costos, como un mayor déficit fiscal y un crecimiento económico más lento. Esto demuestra que alcanzar la estabilidad económica implica tomar decisiones que también pueden tener efectos negativos en el corto plazo. Bueno, eso sería todo. Paso con mi siguiente compañero. Bien, para cerrar el análisis pasamos a evaluar qué tan efectivas fueron estas políticas. Como vemos en pantalla, el balance tiene luces y sombras. Por el lado de las fortalezas hay dos puntos claves.
Primero, la intervención del BCE. Lograron que la inflación que se disparó tras el choque energético del 2022 regresara de forma gradual y controlada a su objetivo de mediano plazo. Y segundo, un cambio histórico, la reforma del freno de deuda. En 2025, esto fue un gran alivio. Por fin el Estado alemán pudo destrabar la inversión en defensa e infraestructura, superando años de parálisis. Ahora, en cuanto a las limitaciones, no podemos ignorar que enfrentamos costos reales. En lo fiscal, la dependencia del gas ruso y el retraso en digitalización jugaron en contra, limitando la capacidad de reacción inmediata. En lo monetario, el alza de tipos de interés, si bien fue necesaria para frenar los precios, encareció el crédito y golpeó directamente la inversión privada y el consumo de las familias. En el ámbito cambiario, al ser parte de la eurozona, Alemania tenía las manos atadas. La política monetaria unificada de la BCE no siempre se ajustaba a lo que la industria necesitaba para competir frente a los gigantes asiáticos. Siguiente diapositiva, por favor. Para finalizar, dando nuestra conclusión, llegamos a una conclusión central. Estamos ante un giro estructural. Alemania ha transitado de este modelo de austeridad extrema, la famosa Schwarz-Null, hacia uno mucho más dinámico, que ahora habilita la inversión pública, la coordinación entre el BCE y esta nueva política fiscal que ha sido el motor para reactivar nuestra demanda interna. Y eso sería todo. Muchas gracias.